Muy buenas noches, querida iglesia, que el Señor les bendiga a todos. Qué bendición poder encontrarnos en esta oportunidad, en el caso suyo, para recibir una palabra de Dios y en el caso mío, la bendición de poder compartírsela. Estamos hablando en esta sección sobre una iglesia saludable y hoy quiero compartirle el sexto rasgo de una iglesia saludable, que es que siempre aprende algo nuevo. Una iglesia saludable que es atractiva al Señor, que va a ser obviamente bendecida por el Señor, siempre aprende algo nuevo. Y comienzo con una historia bíblica a modo de ilustración. Probablemente usted conoce parte de la historia del pueblo de Israel cuando ellos estaban esclavos en Egipto y salieron por la mano de Dios a través de Moisés a una tierra que Dios les había prometido cientos de años antes, se le había prometido a Abraham, y salen en dirección a esa tierra que Dios les había dicho que era la herencia que Él les daba. Y entonces en el trayecto, antes de llegar a la tierra prometida, antes de cruzar el río Jordán, se establecen allí por mucho tiempo. Y dice la palabra de Dios que esa tierra era una tierra linda, era una tierra fructífera, era una tierra de pastos, una tierra apta para el ganado, pero no era la tierra que Dios les había prometido. La tierra que Dios les había prometido, dijo Dios de esa tierra, que era una tierra de la cual Dios cuidaba todos los días del año, y los ojos de Dios, obviamente la mano y la bendición de Dios, estaban todos los días del año sobre la tierra que Él les había escogido. Pero la Biblia nos registra que dos tribus y media, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés, se ponen de acuerdo y deciden quedarse del otro lado del Jordán, en la tierra donde se encontraban, no en lo que Dios le había prometido, porque, esa tierra les pareció una tierra buena, obviamente ya era más cómoda, no había que cruzar el río, no había que pelear ninguna batalla. Entonces, aunque después tuvieron que ir, pero ese no es el caso, ellos decidieron quedarse con lo que era conocido y tomaron una decisión equivocada para no ir a lo que Dios les había prometido. Se quedaron con lo conocido. Y si usted conoce la historia, sabe que en el transcurrir de los años terminaron perdiendo esa tierra, porque no era lo que Dios les había prometido. La expresión es la siguiente: decidieron quedarse con lo conocido en lugar de avanzar hacia la promesa de Dios, que era mejor que lo que ellos conocían. Como iglesia y como personas en lo individual, tendemos a favorecer la estabilidad por sobre o por encima del cambio. A menudo nuestro objetivo tácito es llegar a un buen lugar y permanecer allí, como Dios tuvo que exhortar al pueblo de Israel. Les dijo: bastante tiempo han estado en este monte. Así les dijo en Deuteronomio 1:6. Ellos estuvieron muchos años y decidieron que ese era un buen lugar, pero no era lo que Dios quería y tenía para ellos. Mucho tiempo habían estado en ese monte. Ahora, tengo que hacer una aclaración aquí, porque lo que yo estoy proponiendo de entrada es que la iglesia tiene que aprender algo nuevo y a veces tenemos que movernos en otras direcciones. Pero esto no es un punto que tienda a alentar a los creyentes a abandonar su iglesia y emigrar hacia otra iglesia y luego hacia otra iglesia, como es la costumbre de muchos o como es lo que algunos, no muchos, o algunos han hecho. Sí, pero yo conozco verdaderamente a muchos. Usted sabe que yo no soy partidario de esos que dicen necesito un cambio y se van de la iglesia, sea quien fuere. En lo personal, yo creo que uno solamente debiera irse de una iglesia a otra, cambiarse de una iglesia a otra. Primero puede ser por una cuestión de distancia, algo insalvable, los costos, el riesgo, el peligro, no sé, lo que usted pueda suponer.
o si hay pecado que no quiere ser corregido de parte especialmente del liderazgo en la iglesia, y entonces yo sugiero, si hay un liderazgo corrompido, un liderazgo que vive en lo inmoral, un liderazgo que vive en el pecado, no que tiene algunas fallas, porque fallas hay en todos lados, sino a pecados de verdad me refiero. Entonces, bueno, sí, yo sugiero en ese caso, si es insalvable, que uno pueda retirarse de la iglesia y hacerlo de la mejor manera, en el mejor buen espíritu, pero no es la idea de lo que estoy proponiendo acerca de hacer cambios, que uno se mueva y se vaya de la iglesia. Espero que el punto haya sido claro. Nos gustan los programas con los que ya estamos familiarizados generalmente. Si algo funcionó bien el año pasado, presuponemos que va a funcionar otra vez, y nos sentimos tentados a utilizar los mismos planes, el mismo proyecto, exactamente lo mismo, hasta las mismas canciones. Si esta canción dio resultado en la década del 80, ¿por qué no va a dar resultado ahora en la década del 20? Y entonces pensamos que todo tiene que volver a repetirse, y le digo que más allá de que yo he estado tantos años en la iglesia, no siempre tiene por qué ser así. Una de las características de la mayoría de nosotros, nuestras células e iglesia, es la regularidad. Esto significa mantener las cosas de la manera que fueron siempre. Así que fueron de esa manera y así las vamos a dejar y no las vamos a tocar. Una iglesia atractiva, mi querido hermano, debe aprender a adaptarse de manera constante. Lo que funcionó ayer para ministrar a aquella sociedad del tiempo pasado no siempre puede funcionar hoy. Y lo digo con una visión un poco realista y clara, porque en esta generación yo me encuentro un poco desorientado, porque yo pertenezco a los cristianos viejos. Hace toda mi vida he estado en la iglesia, así que usted calcule, nací en el 65, comencé a servir al Señor o a entender las cosas del Señor cuando tenía 12 años, por allá por el año 77. Han cambiado tantas cosas, pero no tienen por qué las cosas mantenerse siempre igual y aplicar exactamente las mismas cosas. Cuando la sociedad ha ido cambiando y adaptándose, uno también debiera ir adaptándose. Y este es un tiempo donde tenemos que aprovechar las situaciones que se nos presentan, y gracias a Dios por la vida de los jóvenes, que son los que mejor lo están entendiendo, impulsados por jóvenes mayores, están encauzándose a la utilización de los recursos nuevos que para algunos de nosotros son obsoletos, y nos tiran las ideas y nos presentan los recursos para que la iglesia siga avanzando en esta sociedad que va constantemente cambiando. Quiero que entienda que no estoy hablando de cambiar lo esencial. Lo esencial sería la presencia de Dios en nuestras vidas. Lo espiritual en nosotros, hermanos, no es negociable. No es negociable la Biblia, no es negociable la oración, no es negociable el buscar al Señor, no es negociable el madrugar y levantarse temprano, no es negociable la guía del Espíritu Santo. Eso es innegociable. Me estoy refiriendo a otros cambios. Ojalá que podamos comprenderlo correctamente. Una iglesia atractiva no cambia solo por el hecho de cambiar o porque otras iglesias lo hacen. El énfasis principal no está en sobresalir por sobre los demás o ser innovadores o vulgarmente decir o hacernos los piolas. El cambio debe producirse porque Dios usará ese cambio para su bien, para un bien mayor. Dios sabe que cuando las personas dejan de aprender cosas nuevas, también dejan de crecer. Alguien dijo, los analfabetos del siglo XXI no serán quienes no sepan leer y escribir, sino quienes no sepan aprender, desaprender y reaprender. ¿Comprendió? Los analfabetos van a ser en este siglo los que no sepan aprender, no sepan desaprender y no sepan reaprender. Esa también es nuestra tarea como iglesia. Para poder ministrar a una sociedad cambiante, debemos continuamente adaptarnos y cambiar.
Estoy hablando de estrategias, estoy hablando de sistemas, no estoy hablando de cambiar la Biblia, ni estoy hablando de cambiar lo esencial. Creo que eso ya quedó claro. En Oseas capítulo 4, versículo 6, la palabra de Dios dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En otra versión dice entendimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Debemos adquirir conocimiento de Dios y conocimiento de este tiempo, y de saber cómo aplicar ese conocimiento de la palabra de Dios en una sociedad que está en constante cambio. Mi primer punto es: un factor importante para aprender es el error. El sexto rasgo de una iglesia saludable, una iglesia a la que a Dios le encanta bendecir, es que tiene capacidad de seguir aprendiendo todo el tiempo. El aprendizaje generalmente viene de una fuente que no es deseable, sino que es indeseable. Y esa fuente es el error. Si nos tomamos tiempo para reflexionar de modo deliberado de nuestros errores, podemos adquirir mucha sabiduría. En una reunión de preguntas y respuestas, en un seminario, en un congreso, una serie de estudios, un joven preguntó: pastor, ¿cuán a menudo usted ha cometido errores importantes en su vida? Y el pastor contestó y dijo: un promedio de una vez por semana. Y todos en el auditorio comenzaron a reírse. Pero el pastor continuó y dijo: la pregunta no debiera ser cuántos errores hemos cometido, sino qué hemos hecho con esos errores. Nuestra vida y ministerio deben estar constantemente apuntando al aprendizaje. Esto que comparto ahora es sobre los líderes o los que pretenden ser líderes entre los jóvenes o jóvenes. No solo entre los jóvenes, sino el liderazgo joven. Este grupo de jóvenes preciosos que tenemos en nuestro ministerio, que están con deseos de no sobresalir por sí, sino sobresalir con el Espíritu Santo para bendición, no solo de la iglesia, sino del mundo. Algunos están en preparación, otros ya asomaron sus cabezas, otros ya están bien firmes y otros recién están incorporándose, pero hacia ellos especialmente va esta palabra. Queridos jóvenes que están en liderazgo, ingresaron hace poco o hace más o van a ingresar, quiero que tengan presente esto. Hay cientos, por no decir miles, de errores que están esperando ser cometidos, pero vale la pena igualmente meterse en las cosas del Señor y cometer esos errores. Esto no quiere decir que uno sea irresponsable al apostar al liderazgo joven, sino inteligente. Hay un gran futuro para una iglesia que tiene líderes jóvenes. Aquí yo resalto algo para los jóvenes y también incluyo a los mayores que están en liderazgo o de alguna manera lideran en alguna parte de la iglesia. Es el trabajo en equipo. Es la experiencia en Dios de la gente mayor más la fuerza del joven. Experiencia del mayor más la fuerza del joven. En Proverbios 14:4, en la Biblia NTV, dice: sin bueyes un establo se mantiene limpio, pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha. Este era el pensamiento de Salomón para decir que si nuestro objetivo es tener un corral limpio, no tendremos ninguna fuerza ni eficacia. Y nuestro objetivo no es tener una iglesia tranquila donde no pase absolutamente nada, sino tener una iglesia donde haya movimiento, y en el movimiento, y mientras más gente haya y más jóvenes se integren al trabajo, va a haber más errores. No me refiero a pecados, sino que me refiero a errores, pero va a haber más eficacia también. Entonces los mayores en Dios, que vivimos en Dios, que aportamos en Dios, que servimos, que ejercemos un liderazgo en Dios, que tenemos años caminados en Dios. Estamos para aportar la experiencia, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, la palabra oportuna.
y luego está el joven para aportar su fuerza y recibir la experiencia. Así como el mayor, en el caso mío, tiene que aceptar y entender que las fuerzas van reduciéndose, aunque no estoy eliminado del camino, así el joven tiene que entender que él tiene que recibir también del consejo y de la experiencia, y él va a adquirir sus propias experiencias también. Los errores no suelen ser fatales. Lo que puede ser mortal o fatal es la manera en que tratamos nuestras fallas. Saque cada gota de sabiduría que pueda de sus errores. Aprenda todo lo que pueda de cada uno de ellos y luego tire el cadáver. Ese es un consejo que yo le doy. Esta expresión nos lleva al otro punto, que es la reflexión. Por eso mi segundo punto es la vida examinada, o sea, la vida reflexiva. Cometer un error nos permite adquirir experiencia, pero solo la experiencia no nos hace más sabios. Por eso tiene que ser experiencia en Dios. Cuando repetimos un error, la experiencia solo nos recuerda lo que hemos cometido antes. Entonces, no es la experiencia, sino la reflexión lo que trae la sabiduría deseada. Es una pena que la mayoría de nosotros pasemos por errores en nuestra vida y no reflexionemos sobre ellos. Esto hará que sea muy probable que volvamos a cometer y a pasar los mismos problemas una y otra vez y equivocarnos una y otra vez, con el riesgo de un día frustrarnos a tal punto de desistir de un llamado, de un servicio, de un ministerio a Dios y desistir por ahí de la iglesia. Hay algunos que llevan un registro en sus memorias de los fracasos que han cometido a lo largo de la vida y nada más. Eso no es experiencia en Dios. Eso es un triste recuerdo o una triste memoria de alguien que no supera los errores que cometió. No nos estamos entonces refiriendo a eso, mi querido hermano, sino a sacar la enseñanza contenida en cada fracaso. No es recordar los fracasos, sino la enseñanza que me deja el fracaso. Y eso también viene de la mano de Dios. Es muy probable que las personas que solo ven sus fracasos y no reflexionan sobre ellos terminen siendo temerosas y sean anuladas para la acción. Por eso hay muchos que se quedaron a mitad de camino, pero yo le animo, mi querido hermano, usted que es mayor, que se aliente en el nombre del Señor Jesús, que no cuelgue su llamado, su ministerio, su servicio, su vocación a Dios, sino que la recupere en el nombre del Señor Jesucristo. Mi tercer punto es bien enraizada, pero ineficaz. Y aquí yo propongo una ilustración. Esta ilustración le llamo cambio de retretes, porque fue la propuesta de un pastor a hermanos de la iglesia, hermanos ancianos, hermanos que habían caminado supuestamente con Dios o de muchos años, los reunió entendiendo de que la iglesia tiene que tener algunos cambios para mejor, para los hermanos, para que la gente nueva venga, para un llamado al evangelismo. Y entonces el pastor habla todo esto y alguien propone, dice, sí, yo creo que tenemos que hacer algunos cambios. Yo propongo que hagamos cambios en los baños, no están del todo bien adaptados. Yo entiendo lo edilicio, entiendo que la iglesia tiene que ser confortable, pero la bendición de Dios no pasa por un cambio de inodoro, por un cambio de las dimensiones más grandes, más chicas, azulejos de tal color o de otro color. Eso no va a traer la bendición y los cambios de los que yo estoy hablando. Algunos propusieron el cambio del color de las paredes del templo. Yo recuerdo por allá por la década del 90, cuando Dios levantó al hermano Marcos Witt, que se hicieron cambios en la iglesia, surgieron cambios por la música de Marcos Witt, él no tiene la culpa, y entonces en muchas iglesias dejaron de cantarse los himnos de gloria que solíamos cantar la gente mayor, y entonces se introdujeron los coros de Marcos Witt y después se introdujeron otros coros de otros hermanos que cantan hermoso también. Tampoco tiene por qué ser así. Eso trajo mucha confusión también a la iglesia, y porque los cambios, grandes o pequeños, traen críticas, reclamos ilógicos también, porque hay personas que son muy nostálgicas
Y yo creo que no fue correcto sacar los himnos porque de tanto en tanto por ahí solemos cantar algún himno y son de tanta bendición. Pero eso no debiera ser, sacar un himno y dejar de cantar, o no debiera ser motivo para que uno deje la iglesia o se pelee con los pastores o con los directores de alabanza, como fue lo que ocurrió en una iglesia que terminó dividiéndose y entonces uno tomó para un lado, la iglesia central quedó por otro lado, el anexo se dividió con otros anexos también, porque estos quieren cantar himnos y los otros quieren cantar los coros de Marcos Witt. Qué terrible que es eso cuando no entendemos el buen espíritu y cuando no actuamos con los cambios de forma ordenada. O por ejemplo, algunos creen que la fiesta de Navidad tiene que siempre, como que todo el año hay que trabajar por la fiesta de Navidad o por una fiesta especial para el día de Pascuas. Y si falta la fiesta de Navidad, parece que la iglesia es inútil, la iglesia no crece, la iglesia no avanza. Y personalmente yo no creo que eso sea así. Le fueron a un pastor y le dijeron: pastor, nosotros queremos ver el mundial. Cuando era justamente, estaban los partidos del Mundial, no sé en qué país era, y bueno, por ahí algunos partidos de la selección argentina coincidían con una reunión, con una célula. Así que, claro, ¿cómo vamos a suspender una célula? Algunos dijeron, eso es ilógico, eso no puede ser, eso es de Satanás, eso es del diablo. Y el pastor dijo: ¿por qué no se puede cambiar el horario de una reunión y luego compartir el partido con aquellos, nos quedamos a ver el partido con aquellos que quieran ver el partido? Pero el pastor dijo: lo que sucede es que nosotros preferimos ser más espirituales, entre comillas, y logramos que muchos falten a la reunión y los que asisten están pensando en el partido. Entonces pienso, ahora yo, que no estaba tan equivocado ese pastor. Podemos por ahí hacer las dos cosas, pero nunca priorizar, por ejemplo, un partido o una cosa banal como esta por la presencia del Señor y un culto. Pero creo que un cambio en ese sentido no hace a la cosa. La palabra de Dios nos enseña que la verdad nos hace libres, y yo no estoy proponiendo libertinaje, sino que estoy diciendo que por ahí podemos movernos con ciertos cambios en este tiempo y entender que son necesarios ciertos cambios también. Primero, hermano, a todo anteponemos la verdad de la palabra de Dios. Y luego, si hay algunos cambios que serán oportunos, y bueno, se harán entonces. Una iglesia saludable enfrenta con valor los problemas de los ministerios ineficaces. Si hay ministerios que no sirven y hay que cambiarlos o no dan resultado, a eso me refiero, que no sirven, no son fructíferos, y hay que cambiar personas o hay que cambiar formas o hay que cambiar métodos, no tendríamos que tener problemas con eso. Una iglesia atractiva es lo suficientemente madura para reconocer la existencia de los obstáculos, molestias o estorbos en sus programas y métodos, y luego producir los cambios que sean necesarios. En cuarto lugar, mi punto es: aprenda de lo malo así como de lo bueno. Y acá le propongo otra ilustración. Un joven fue a un seminario intensivo de 2 meses, obviamente acerca de la palabra de Dios. Y al regreso, él dijo: la mitad de las clases fueron buenas y la mitad fueron malas. La mitad de los maestros eran interesantes y aprendí mucho, pero la otra mitad de los maestros era mala y no aprendí nada. El pastor, que estaba escuchando su reporte, exclamó y dijo: no, si solo aprendes del bueno, aprenderás la mitad, pero si aprendes del malo también, aprenderás 2 veces. Y entonces el joven dijo: ¿cómo podría aprender de ellos si en los primeros 3 minutos ya me aburría hasta la muerte? ¿Cómo es posible, pastor? Y entonces el pastor le dijo esto: ¿sabes la clase de habilidad que se necesita para llevar a alguien a la muerte en solo 3 minutos? Averigua qué hacer para lograr esa hazaña. Anótala. Era su voz monótona, tal vez no sabía el tema, quizá no había estudiado correctamente, quizá divagaba de tema en tema, quizá le faltaba pasión, quizá no vocalizaba correctamente, quizá era monótona su voz. Averigua qué era, dijo el pastor, y sabrás lo que no debes hacer cuando tú tengas que dar una clase. Hermano, siempre se aprende si se quiere, siempre. Renueve su compromiso de aprender algo fresco.
sin importar desde cuándo exista la iglesia o usted asista a la iglesia, y sin importar desde cuándo esté la célula. Y no, pero pastor, ¿sabe qué? Nuestra célula nació hace 15 años atrás y siempre ha sido así. Bueno, pero se puede cambiar para mejorar y para que haya mejores resultados y para que se renueven las aguas y haya mayor bendición para la iglesia. Para todos los que sirven al Señor es esto que quiero compartirles, sea usted un obrero en el aspecto espiritual o en el aspecto de lo natural. Hermano, desarrolle las habilidades de la gente, porque todas las personas, o casi todas, tenemos habilidades. Así que desarrolle las habilidades. No todos servimos para todos, pero tenemos habilidades que nos van a ser útiles en algún lugar. Así que algunos tendrán habilidad de organizar, otros de logística, otros por ahí de armar equipos, de llevar adelante un equipo, otros de servicio, pero aprendamos a descubrir las habilidades de las personas y desarrollar esas habilidades. Siempre se puede identificar a la gente o al obrero de una iglesia que ha dejado de aprender porque se vuelve posesiva y se vuelve territorial. Estas personas dicen, ¿cómo estás? Por ejemplo, ellos expresan situaciones como esto, o sea, nos dicen cómo está la iglesia. Esta silla es mía, yo recuerdo en algunas de nuestras iglesias, no me toquen esa silla, siempre me he sentado ahí, ¿qué estás haciendo acá? Y corrían por ahí a la gente. Este es mi lampazo, esta es mi escoba, esta es mi aula, o sea, se apropian de cosas, este es mi grupo, esta es mi área en el salón de reuniones. Y si el pastor por ahí quiere intervenir o quiere supervisar, parece que no queremos ni siquiera que el pastor intervenga para supervisar o para traer una palabra. Qué triste que es cuando nos apoderamos de esa manera, de una manera carnal de las cosas. Desarrollemos las habilidades de la gente. No necesitamos un obrero o 10 obreros. Necesitamos que en todo se forme un obrero para la gloria del Señor Jesús. Ya quiero ir terminando, entonces a modo de conclusión le doy algunas reflexiones. Deje de aferrarse a lo que tiene y aprenda nuevas habilidades para convertirse en una persona de excelencia y así reflejar la gloria de Dios. En segundo lugar, no deje de aprender. Aprenda siempre de todas las cosas, de las buenas y de las malas. En tercer lugar, tome la iniciativa de descubrir nuevas verdades sobre usted mismo y también sobre Dios. Y en quinto lugar, no tenga miedo de tener reflexión honesta. Eso lo hace usted solo, en un tiempo a solas con Dios. Reflexión honesta. Lo que encontrará cuando cabe en lo profundo será el material a partir del cual se formará un gran futuro para usted. ¿Cuál sería entonces nuestro paso de acción? ¿En qué tenemos que accionarnos de aquí en adelante? Decídase a seguir aprendiendo. Le repaso los rasgos que hemos visto hasta aquí. En primer lugar, una iglesia saludable tiene hambre de la presencia de Dios. En segundo lugar, recuerda quién es ella. En tercer lugar, vive primero con el corazón. En cuarto lugar, practica la gratitud. En quinto lugar, promueve relaciones saludables. Y en sexto lugar, lo que hemos compartido en esta oportunidad es aprende algo nuevo. Oremos al Señor para que Él nos ayude y nos dé la capacidad de renovarnos en nuestra mente, en nuestro corazón, dejar que Dios transforme nuestra vida no solo en lo espiritual, sino también en lo cognitivo, en lo intelectual, para ser una iglesia saludable para la gloria de nuestro Dios. Hay algunas cosas que quisiera yo pedirte, mi Jesús, para recordarlas y vivirlas cada día en tu luz. Y si alguna de estas no llegar a realizar, entonces saca tu callado y guíame por sendas de justicia y verdad.
e infunde siempre en mí tu voluntad, pues mi único deseo es poder servirte siempre en integridad. Hay algunas cosas que te quiero yo pedir para recordarlas en mi diario. Necesitamos que Dios nos enseñe. Hemos aprendido de la palabra de Dios, pero tenemos que aprender de muchas otras cosas. Yo tengo la costumbre, vienen los chicos a casa, mis hijos, y ellos comparten de cosas que yo desconozco y quizá en gran parte seguiré desconociendo de la profundidad. Pero por allí el recurso que ellos me plantean en este tiempo es bueno, es un recurso que va a traer bendición a la iglesia del Señor. Obviamente que lo analizo, o me puedo quedar y decir, porque de verdad, hermano, los jóvenes vienen con una fuerza increíble y yo doy gracias al Señor con eso. Ahora solo que ellos también estén dispuestos por ahí a recibir la palabra de Dios de la boca de alguien que ha caminado con el Señor. Entonces, yo los escucho y analizo y podría decir, no, ¿qué me vienen con estas cosas? ¿Qué me vienen? Nosotros hemos compartido la palabra de Dios en el recinto de la iglesia, salíamos a la calle, íbamos con el bombo, con la guitarra y con el acordeón, caminábamos por la calle predicándole a la gente, dábamos la vuelta en el barrio, íbamos a otro barrio o plantábamos en un campito un poco de luz, solicitábamos y entonces predicábamos la palabra, cantábamos 3 coros, como decíamos antes, campañeros del tiempo de antes de Carlos Anacondia, y entonces predicábamos el mensaje, invitábamos a la gente. Pero hay otras maneras de predicar la palabra de Dios. En las redes se puede hacer perfectamente, pero eso no quita que yo pueda hacerlo personalmente, que pueda aprovechar el momento que Dios me da, como nos contaba la pastora hace unos días atrás, de una conversación donde la persona dijo algo y entonces yo presento a Cristo y en ese mano a mano, o si no, digo, no, dejo este recurso y se lo digo por las redes. No, ese es el momento. Entonces yo tengo que aprovechar todo, lo viejo, lo nuevo, y entonces ya que soy viejo y tengo recursos viejos, que algunos no los tienen, pero puedo adquirir recursos nuevos, como estamos haciendo en esta oportunidad, llegando no sé a qué cantidad de personas en las redes sociales y a los que escucharán el día de mañana, cientos, miles, no lo sé. Pero por ahí, si esto se lo comparto a un grupito en la iglesia de 200 personas, es más limitado. Entonces, usted también puede hacer correr la palabra, el aprendizaje, la enseñanza que vamos dando en la iglesia. Utilicemos todos los recursos que Dios nos da para la gloria del Señor, para crecimiento nuestro y para crecimiento de la obra de Cristo. Oramos al Señor. Querido Dios, te damos muchas gracias por habernos regalado esta noche y la bendición de tu palabra y la bendición de esta enseñanza. Señor, danos un criterio más amplio, obviamente dentro del contexto de tu espíritu y de tu palabra, para que ninguna cosa que hagamos, Señor, atente contra tu gloria y desplace tu palabra, tu presencia, tu guía y tu dirección de tus propósitos y de nuestros propósitos también. Señor, danos inteligencia para poder aprovechar todo lo que nos estás regalando en este tiempo, y danos, Señor, te pido, te ruego, la capacidad de poder aprender, de poder renovarnos día tras día, no solo en tu espíritu, sino en todas las cosas nuevas que en este tiempo están siendo presentadas, para que de esta manera prediquemos tu glorioso y bendito evangelio, para que muchos, para que miles en nuestras ciudades puedan conocer el amor del Señor Jesús. Pedimos tu asistencia, Espíritu Santo. Aquí nos tienes, dispuestos a cambiar, dispuestos a ser renovados. Aquí está nuestra vida honesta y sinceramente, para que tú obres en nosotros, Señor, y que las estrategias nuevas que vengan de ti nos des la capacidad de poder tomarlas, utilizarlas, y haya un resultado que lleve honor, gloria y fama a tu nombre, solo a tu nombre. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, que haya una buena comprensión de esta palabra y una buena conjugación de los
creyentes más viejos con los jóvenes que en este tiempo están comenzando a levantarse, los que se levantarán el día de mañana y los niños que vendrán detrás de ellos también. Pido tu asistencia, Espíritu de Dios. No hace falta que yo te lo diga. Tú tienes el control de la iglesia. Tú eres el dueño de la iglesia. Solo obra en nuestras vidas que nosotros podamos comprender y adaptarnos a lo que tú quieras, siempre a tu voluntad. Aquí nos encuentras disponibles y dispuestos para ti. En el nombre de Jesús oramos. Bendice tu iglesia, guarda los corazones, guarda los pensamientos y que tu iglesia crezca para la honra y la gloria del nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Mi querida iglesia, mis queridos hermanos, reciban un fuerte abrazo de parte de mi esposa, mío, de mi familia, la familia pastoral, mis hijos, mis hijas. Estamos muy contentos de poder entrar en su casa, muy agradecidos al Señor por cada fin de semana, aunque terminemos, perdone la expresión, reventados muchas veces, pero lo hacemos contentos y gustosos, porque es una bendición. Y junto con nosotros corren un montón de ustedes, y muchos más también correrán, que son todos los que están en el servicio, que están desde antes de las 8 de la mañana hasta por ahí la 1 de la tarde, y están limpiando, y están fregando, y están cuidando vehículos, y están poniendo todo en condiciones para que en esta época de pandemia todo esté bien higienizado, todo esté funcionando correctamente. Los que trabajan con sonido, los que trabajan en lo que sería multimedia, muchísimas gracias. Hay muchos, son decenas de hermanos que estamos corriendo para que la obra del Señor siga extendiéndose, para que otros sigan recibiendo la palabra de Dios. Y usted también, hermano, que va a la iglesia y que lleva siempre su aporte, su ofrenda, sus diezmos, nos está permitiendo poder hacer todo esto y poder ir mejorando las cosas y mejorarlas cada día más para poder llegar de mejores formas con el mensaje del Evangelio. Verdaderamente no puedo más que agradecer a toda la iglesia, bendecir el nombre del Señor y bendecirle a usted también, estar agradecido por todo lo que usted nos está ayudando y por todo lo más que usted va a ayudar partiendo de esta serie de enseñanzas que estamos compartiendo. Hermano, le mando un gran abrazo. Un día vamos a darnos ese abrazo que tanto estamos extrañando. Los amamos en el amor de Cristo, se lo digo sinceramente. Nos veremos y nos encontraremos en la próxima ocasión. Que Dios les bendiga a todos. Enséñame a recordar que no soy yo, sino que tú, el que en mí obrando está. Que no es mi nombre ni mis cantos, sino que el tuyo nada más, el que es digno de exaltar.